forraje 3 tengo los mismos cuatro componentes. Son igualitos. Todos. ¿Cierto? Ok. Supongamos que quiero ver algunas variables en productores, en pequeños productores. Y entonces voy a hacer una selección en los departamentos de Norte de Santander y del Valle. Ok. Pues tengo 3 departamentos. De esos departamentos voy a sacar de cada uno 4 municipios que cumplan con las características de pequeños productores. Okay. Muy bien, 4 municipios. Entonces tengo el departamento 1, municipio 1, 2, 3 y 4. El departamento 2, municipio 1, 2, 3 y 4. Y el departamento 3, municipio 1, 2, 3 y 4. Listo. Los departamentos podrían ser los forrajes, ¿cierto? Y los municipios podrían ser los suplementos, ¿cierto? En el del suplemento y los forrajes es un factorial 3 por 4. En el de los departamentos y los municipios, ¿por qué no es un factorial 3 por 4? Correcto, porque el municipio 1 del departamento 1 es totalmente diferente al municipio 1 del departamento 2. El municipio depende del departamento. La madre depende del padre, ¿cierto? Ahora, ustedes, ¿por qué miran el del municipio con el departamento, el de la madre con el padre, igual al de los forrajes con los suplementos? Si ustedes están diciendo que son los mismos aquí, y aquí que no son los mismos, si lo miran, sí. ¿Será que no es igual? Pues por lo menos en la teoría no. Eso es lo que ustedes dicen. Entonces, señores teóricos, miren a ver esto con qué se come. Porque resulta que los investigadores dicen que nosotros nos estamos contradiciendo. Entonces empiezan a trabajar y dicen, sí señor, los investigadores tienen razón. Nosotros estamos mirando mal. Y ese experimento lo vamos a llamar como modelos jerárquicos. Entonces el modelo jerárquico no tiene orden. El modelo jerárquico tiene un número de jerarquías. Entonces, si yo miro el departamento y el municipio, tengo una jerarquía, ¿cierto? El departamento, que es el mayor, es el independiente, y los municipios que pertenecen al departamento. Pero dice, pero es que el municipio es muy grande. Dice, bueno, pues entonces miremos veredas. Bueno, listo. Entonces tengo la vereda que pertenece al municipio y el municipio que pertenece al departamento. ¿Cuántas jerarquías tengo? A ver, la primera. El municipio del departamento. Esa es la primera. La segunda. La vereda del municipio del departamento. La segunda. ¿Cuál es la tercera? No hay. Hay 2. ¿Cierto? Pero si tengo de la vereda, tengo finca, ¿cuántas jerarquías tengo? 3. ¿Cierto? Entonces tengo municipio, departamento, municipio, vereda y finca. Y tengo 3 jerarquías. Entonces, cuando tengo más de 2 factores a probar, tengo que mirar si la estructura es factorial o es jerárquica. Y hay muchas otras estructuras más, ¿cierto? Especiales. Lo normal de la estructura jerárquica, de la estructura factorial común y corriente, es que los niveles del segundo factor son los mismos para todos los niveles del primer factor. Y en la jerárquica no. Sí, hay una jerarquía, hay un anidamiento. Muy bien. Eso ocurre para cualquier número de factores a controlar. La estructura de tratamientos es una estructura en la cual yo aleatorizo los tratamientos en el material experimental homogéneo. O sea, es un factor que siempre se va a aleatorizar. Eso no quiere decir que sea un efecto fijo, un efecto aleatorio, que es diferente y que me da justamente con las estructuras factoriales y con las estructuras jerárquicas. Eso no quiere decir eso. Todos los modelos, lo que voy a probar lo tengo que aleatorizar en el material experimental homogéneo. Y ahí sí no vale lo que nos inventamos del muestreo dirigido, ¿sí? No, ahí sí es completamente al azar. Ahí sí es de verdad para Dios que aquí en una bolsita he hecho algo y aquí en otra bolsita he hecho algo, ¿cierto? Y empiezo a sacar y a sacar o número de 1 a 5, pero allá va a decir, oiga, ya mi número de 1 a 5, 3, listo, 3, ¿cierto? Entonces ahí tengo que obligatoriamente aleatorizar los tratamientos en el material experimental homogéneo.
y únicamente llegan factores. A la estructura de diseño llegan los factores a controlar y las variables a controlar. Cuando quiero ver relación entre dos variables, tengo variables a controlar y tengo variables dispuestas, experimento 3. Y esas variables a controlar se van a la estructura de diseño. Los factores a controlar no son aleatorios. Primera diferencia con los factores a probar. Además de que están en un sitio diferente en el modelo. Mi modelo tiene 3 cajoncitos: estructura de diseño, estructura de tratamientos y error. En el modelo, en la estructura de diseño y en la estructura de tratamientos tengo los factores a probar en la estructura de tratamientos, y en el de cajoncito de diseño tengo los factores a controlar y las variables a controlar. ¿De acuerdo? Y en el error tengo la variabilidad natural del individuo, procurando todo el tiempo que no se me vaya a contaminar, que no vaya a dejar allí que se me vayan factores a ignorar. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué de diferente con lo que ya hemos visto tiene la estructura de diseño con la estructura de tratamientos, además de que aquí aleatorizo y aquí no? Esa es la primera diferencia. Las variables. No, factores, estoy hablando de factores. No. ¿Qué de diferente tiene el cajoncito de la estructura de diseño con el cajoncito de la estructura de tratamientos? Además de que en la estructura de tratamientos aleatorizo los tratamientos en material experimental homogéneo, y en la estructura de diseño armo las réplicas de manera sistemática, de manera ordenada. ¿Cuál es la variedad 1 de los pagrecitos? Esta, listo, ahí, esa, ya se las tengo en una cuadra, ya separadas. Y entonces busco a alguien que sepa de eso, ¿cierto? Además de eso, ¿qué otra gran diferencia tienen? Y que ya la vimos en los experimentos, en los 5 experimentos. La heterogeneidad. Sí, la heterogeneidad, claro, pero esos son los factores a controlar. Si la muestra es representativa, No es válido para todos, lo dijimos el primer día de clase. Tengo que tener cuidado es hasta dónde van mis conclusiones, si se quedan en el experimento o van a la población. Pero yo recuerdo que cualquier modelo experimental es representativo o no representativo. Cualquier modelo. Es que una gente otro 50% y pues ya, ¿para qué también lo digo? Bueno, no me importa. Es así, ya. ¿Qué tiene de diferente el experimento 1 con el experimento 2 en términos de los factores a controlar y los factores a probar? El 1 con el 2. ¿La cantidad de qué? De factores a controlar y factores a probar. No quiero variables. No. ¿Qué tienen de diferente esos dos experimentos? ¿Qué tienen de igual en términos de los factores a probar y los factores a controlar? El 1 y el 2. La raza. ¿Perdón? La raza. No. No, en forma general. ¿Pero los de los dos qué? sí, que la muestra no es para no me hace que yo para ver cómo se puede controlar y nosotros controlar. No. No quiero un nombre de los factores, así, factores a probar, factores a controlar, sin nombres. ¿Qué tienen de igual? Aprobar. Eso tienen de igual. ¿Y qué tienen de diferente? ¿Qué pasa? ¿Sí? ¿Cuáles? Que uno no tiene El uno no tiene y el otro ¿cuántos tiene? Uno. ¿Cierto? ¿Eso que me está diciendo? Que la estructura de diseño puede estar ¿qué? ¿Perdón?
No, que primero no tiene. El primero no tiene. Entonces la estructura de diseño puede estar ¿qué? Ese es el modelo. Número de repeticiones en el factor a probar iguales o diferentes. El primer experimento no tiene factores a controlar y no tiene variables a controlar. ¿Qué tengo en la estructura de diseño? Nada. ¿Cierto? ¿O no? Sí. Entonces la estructura de diseño puede estar vacía, ¿cierto? ¿La estructura de eventos puede estar vacía? No. Mínimo tengo que tener un factor a probar. Si no tengo mínimo un factor a probar, no tengo. ¿Sí? Problema. Un problema puedo tener, ¿cómo que no? Un problema sí tengo. ¿Qué es lo que no tengo? También puedo tener experimentos. No tengo hipótesis. Tengo problema, tengo objetivo, tengo variable de respuesta. Lo que no tengo es hipótesis. ¿Recuerdan el experimento del gas metano con la cámara del profesor de la Universidad de Cauca? Que nos dieron unos promedios con unas variables de este volado. Y el objetivo era analizar la información que resultara y aplicar las cámaras con la metodología que se inventó para medir gas metano en el aire. Analizar, ¿qué sabe? Caracterizar, ¿cierto? Pero no tengo hipótesis. Entonces, si la estructura del elemento está vacía es porque no tengo hipótesis. Pero si tengo problemas, si tengo objetivo, y tengo materiales inmersos, tengo de todo, ¿cierto? Tengo experimento, ahí hicimos el experimento. Este fue un experimento. Coger las cámaras, tomarlas en los cuerpos de agua donde había alimento, donde no había alimento, a determinadas profundidades, a determinadas... ¿Es un experimento o no? ¿Cierto? Lo que no tengo es mi objetivo, no es probar, no es ver el efecto, ¿no? Pero queda caracterizar. Entonces, la estructura de tratamiento, los factores los aleatorizo en material experimental homogéneo. En la estructura de diseño, los factores a controlar los organizo de manera sistemática, de manera ordenada y hago tantos niveles como tenga el factor a controlar. Pero la estructura de diseño puede estar vacía en términos de factores. Entonces, en la estructura de diseño puedo tener 0 factores a controlar. Si tengo 0 factores a controlar, ese modelo se llama completamente al azar. O una vía de clasificación. O completamente al azar, ¿por qué? Porque aleatorizo completamente los individuos en el material experimental. Completamente. Los tratamientos se aleatorizan completamente, sin ninguna restricción. El modelo puede estar desbalanceado, puedo tener diferentes números de repeticiones por tratamiento. ¿Y cuál es la vía de clasificación? Los tratamientos, el factor a probar, independientemente de que tenga una estructura simple o una estructura factorial, genera una vía de clasificación. En el experimento 4, que tengo forraje y que tengo suplemento, y tengo 0 factores a controlar, ¿cierto? Entonces, ¿yo cómo voy a identificar mis individuos? ¿Qué forraje y qué suplemento recibió? Forraje 1 con el suplemento 1, forraje 1 con el suplemento 2, forraje 1 con el suplemento 3, forraje 1 con el suplemento 4. Forraje 1 con el forraje 2 con el 1, con el 2, con el 3 y con el 4. Forraje 3 con el 1, con el 2, con el 3 y con el 4. ¿Cuántos grupos tengo de acuerdo a la estructura de tratamientos? ¿Cuántos grupos armé? 2, ¿cierto? 2 o no. A ver, voy primero. Forraje 1 con suplemento 1, 2, 3 y 4. ¿Cuántos tengo? 4. Forraje 2 con suplemento 1, 2, 3 y 4. 8. Forraje 3 con suplemento 1, 2, 3.
¿Y qué me da 12? 3 por 4, ¿cierto? El orden del factorial. Entonces ese experimento tiene un orden de factorial 3 por 4. Y el resultado del orden de multiplicar 3 por 4 es el número de grupos que yo armo. Y la vía de clasificación, ¿cuál es? Forraje y suplemento. Identifico a los individuos por el forraje y el suplemento que tienen. ¿De acuerdo? Por eso se llama una vía de clasificación también, o completamente al azar. Cualquiera para cualquiera. Que me tengo 13 y 3 solamientos, pues sí. Pero es que no me quedan de a 4, me sobra una. ¿La voto? No, pues ya la usó, ya la tiene, ¿para qué la va a votar? Pobrecita, si le sirve. Pues deje uno con 4 y el resto con 3. ¿Se puede? Pues claro que se puede, tiene 0 factores a controlar. Tú estás desbalanceado. Entre más repeticiones tenga, mejor. Sácale. Bien. Puedo tener un factor a controlar, como el experimento 2, como el experimento 3. Tengo un factor a controlar. Mi modelo se llama de bloques. Bloque es sinónimo de réplica, completo. Bloques completos al azar. O 2 vías de clasificación. La estructura de diseño, por cada factor a controlar que yo tenga, me genera una vía de clasificación. Si tengo 2 factores a controlar, me genera 2 vías. Si tengo 3 factores a controlar, me genera 3 vías de clasificación. Pero la estructura de tratamiento, si esa es la otra gran diferencia, ya han aparecido otras diferencias, pero la estructura de diseño con la estructura de tratamiento. Que la una aleatorizo, que la otra sistemático, que la una puede estar vacía, que la otra no, ¿cierto? Que la una no me genera sino una vía de clasificación, no importa cuántos factores sean, que es la de tratamiento. Y la de diseño, que cada factor a controlar me genera una vía de clasificación. Supongamos que tenemos diferentes razas de diferentes procedencias y que la raza y la procedencia afectan la variable respuesta y que ya está demostrado. Entonces voy a controlar por raza, voy a controlar por procedencia y voy a seguir midiendo las hormonas a ver qué pasa en las 4 días. Entonces tengo 2 factores a controlar, raza y procedencia. Sigo teniendo uno a probar, ¿sí? Entonces tengo los individuos clasificados por raza y después de la raza los clasifico por procedencia y después los otros también. Entonces ahí tendría ¿cuántas vías de clasificación? 3. 2 de la estructura de diseño y 1 de la estructura de tratamiento. Y ese es el otro modelo. Cuando aquí tengo 2 factores a controlar. Este modelo se llama cuadrado latino. O 3 vías de clasificación. ¿Cuadrado qué? Cuadrado latino. Este lo encontramos con mucha frecuencia en los libros de texto como un CA y este como un BCA y este como un CL. Cuadrado latino. Y el último modelo experimental es el que tiene 3 factores a controlar y se llama cuadrado greco latino. O, ¿cuál será el otro nombre? 4 vías de clasificación, 3 de la estructura de diseño y 1 de la estructura de tratamiento. Y este se conoce como un cuadrado greco latino. En las variables a controlar me va a definir, entonces la estructura de diseño define el modelo. La estructura de tratamiento define si tengo una estructura simple o una estructura factorial. Y las variables a controlar definen el análisis. Si tengo 0 variables a controlar, hacemos un análisis de variables.
muy conocido como ANAVA, la sigla en español, o ANOVA, la sigla en inglés. Si tengo una o más de una variable a controlar, hacemos un análisis. Mirémoslo con uno. Si tengo una variable a controlar, hacemos un análisis de covarianza. Simple. Y se llama ANACOVA. Y si tengo más de una, tenemos un análisis de covarianza múltiple. Y se llama ANACOVA múltiple. Y esto lo tenemos que tener definido. El último paso que vimos de la planeación del experimento fue ¿cuál? Antes de la ejecución. ¿Cuál fue el último paso que vimos? El modelo estadístico. Definir el modelo estadístico. Entonces, antes de ejecutar el experimento, yo tengo que saber cuál es mi modelo, porque él es el que me va a determinar qué tipo de análisis voy a hacer y cómo tengo que aleatorizar los tratamientos en mi modelo experimental. Muy bien, entonces, para completar el cuadrito que empezamos, a estos 5 experimentos, vamos a encontrar cuántas réplicas hay. Ya tenemos que en el experimento 1 hay 0 réplicas. ¿Cuántas repeticiones hay por tratamiento? Ya tenemos que en el experimento 1 en un nivel hay 8, en el otro hay 6, en el otro hay 10. Si el modelo está desbalanceado o no, el experimento 1 está desbalanceado. Continuando lo que ya habíamos hecho del experimento 1, entonces tiene una réplica y como tiene diferente número de repeticiones por tratamiento, el modelo está desbalanceado. Y como tengo 0 factores a controlar y uno solo a probar, tengo un modelo completamente al azar. No hay necesidad de decir que es un completamente al azar simple. Yo tengo un modelo completamente, sigo completamente al azar, es porque es simple. Si digo completamente al azar simple, es como decir que me dio una hemorragia de sangre. Igualito. ¿Sí? Pero si digo que es completamente al azar 2 por 4, estoy diciendo que tiene una estructura factorial. Que hay un factor que tiene ¿cuántos niveles? 2, y el otro que tiene 4. Es un completamente al azar 2 por 4. ¿Ya? Si no digo que es ANACOVA, es porque es ANAVA. Entonces no tengo que decir, es un análisis de varianza de un completamente al azar simple. No, es un completamente al azar. Ya. Con eso estoy diciendo que es simple y que es análisis de varianza. Pero si tengo una variable a controlar y más de un factor a probar, sí lo tengo que decir. Entonces tengo un completamente al azar, 4 por 3, con análisis de covarianza. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que tengo 0 factores a controlar, que tengo 2, por eso es completamente al azar, que tengo 2 factores a probar, uno de 4 niveles y otro de 3 niveles, y que tengo una variable a controlar, porque dije apenas análisis de covarianza. Pero si digo que tengo un bloque de orden 2 por 4 con ANACOVA múltiple, estoy diciendo que tengo ¿cuántos factores a controlar? 1. ¿Cuántos a probar? 2 por 4. 2, que uno tiene ¿cuántos niveles? 2 y el otro 4 niveles. ¿Y que cuántas variables tengo a controlar? 8. ANACOVA múltiple. Más de una. Más de una.
a la cova múltiple. Entonces, cuando uno dice el modelo, está diciendo muchísimo de la experiencia. Muchísimo. ¿De acuerdo? Bueno, entonces para los otros 4 experimentos vamos a decir qué modelo es. ¿De acuerdo?